Buenos días, continuando con la lectura del libro de Deuteronomio capítulo 4, vamos a seguir. Dice que ahora, pueblo de Israel, dice Moisés, acatad las leyes y las reglamentaciones que les estoy enseñando a ustedes hoy a aplicarlas, para que así vivan y lleguen a ingresar y conquistar la tierra que el Eterno de sus patriarcas les otorga a ustedes. No agreguen sobre las cosas que yo les ordeno y transmito a ustedes, ni disminuyan ninguna de ellas, para preservar así los preceptos del Eterno vuestro Dios, que yo les he ordenado y enseñado hasta ahora a ustedes. Vuestros ojos han visto lo que hizo Dios en el suceso de Baal Peor, puesto que a todo aquel que se desvió y anduvo tras la idolatría e ideología de Baal Peor, lo ha exterminado tu Dios de tu seno. Y ustedes que siguen apegados al Eterno vuestro Dios, están vivos todos hoy. Bueno, después continúa diciendo Moisés, fíjate que os he enseñado leyes y reglamentaciones, tal como me las ordenó el Eterno, mi Dios, para que las hagáis y apliquéis dentro de la tierra hacia la cual ustedes se encaminan para heredarla. Y cuidarán estas leyes y las harán, pues la Torá constituye vuestra ciencia y saber ante los ojos de las demás naciones, que oirán de estas leyes y dirán, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente, este gran pueblo de Israel. Pues, ¿qué otra nación posee la grandiosidad de sentir a Dios tan cerca suyo como lo está nuestro Dios cada vez que acudimos a Él? ¿Y qué otro pueblo existe que tenga esta clase de leyes y reglamentos tan perfectos como todos los de esta Torá que yo les ofrezco a ustedes hoy? Solo que deberás cuidarte y guardar tu vida en extremo, de que no te olvides las cosas que han visto tus ojos y de que nunca se quiten de tu corazón todos los días de tu vida, y deberás enseñarla a tus hijos y a tus nietos. Recordar el día se cae esta camarita. Recordar el día que estuviste presente frente a tu Dios en Horeb Sinai, cuando me dijo Dios, reúne ante mí al pueblo que les voy a hacer oír mis palabras para que aprendan a venerarme todos los días que estén vivos sobre la tierra, y que luego también a sus futuros hijos se los sepan transmitir y enseñar. Y se acercaron ustedes y se pararon debajo del monte, y el monte ardía en fuego hasta el corazón del cielo e imperaba la oscuridad. Había nube y niebla. Y entonces habló Dios con ustedes desde el interior del fuego. Solo la voz de sus palabras ustedes oían, pero ninguna imagen vieron, solo la voz. Y estableció ahí con ustedes su pacto, cuando les ordenó a ustedes que cumplan los 10 mandamientos que luego escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí me ordenó en ese momento que les enseñe a ustedes las leyes, las reglamentaciones que deberán llevar a cabo en la tierra que ustedes van ahora a cruzar para heredarla y establecerse. Debéis cuidar mucho vuestras vidas, pues han de recordar que no habéis visto ninguna imagen el día que habló Dios a ustedes en Horeb desde el fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para ustedes figuras con imágenes de ninguna índole. Y así continúa hablando Moisés, que no vayan a cometer la osadía de hacer una imagen de animal o de algo del cielo, porque eso sería su perdición. Le dice, cuídense de no olvidar su pacto, de no olvidar al pacto que el Eterno, déjenme arreglar esta cámara que se cae, el pacto que el Eterno vuestro Dios estableció con ustedes, y fueran a hacer, se cae esta cosa, y fueran a hacer
para ustedes estatuas con imágenes, cosas que te ha advertido el Eterno vuestro Dios. Pues el Eterno tu Dios es como fuego abrasador, Dios celoso. Si ocurre que ustedes, habiendo procreado hijos y nietos establecidos en la tierra, se degeneren y terminen haciendo estatuas con imágenes de todo tipo, haciendo con ello mal ante los ojos del Eterno, provocando a Dios a ira, les advierto y pongo por testigo al cielo y la tierra, que seguramente han de desaparecer muy pronto de sobre la tierra bendita, que ustedes van a cruzar el Jordán ahora para ingresar allí y conquistarla. No han de perdurar mucho tiempo en ella, pues serán exterminados. Los hará dispersar Dios a ustedes entre los demás pueblos y quedarán allí como una ínfima minoría en las naciones, donde Dios los conducirá a ustedes. Servirán a otros dioses producidos por obra de las manos del hombre, de madera, de piedra, deidades que no vean, ni oyen, ni comen, ni sienten. Y un día buscarán ustedes desde allí al Eterno, tu Dios, y lo encontrarás, si le llamas y acudes a Él con todo tu corazón y con todo tu sentimiento. Bueno, es bastante largo el capítulo para leerlo completo, pero dice, es toda una advertencia por parte de que el pueblo no vuelva a caer en la idolatría, como cayó cuando las mujeres de Moab se encalanaron y vinieron y sedujeron a los varones de Israel, y estos, al unirse con ellas, juntamente con ellas ofrecieron ofrendas y sacrificios a Baal Peor. Y allí comenzó una mortandad que terminó solo cuando Pinhas atravesó a uno con su espada, a él y a la mujer con la que estaba. Bueno, continúa hablando de esto, de cuando estén sufriendo, cuando se vuelvan a él. Ustedes lo pueden leer en su Biblia. Entonces después en el mismo capítulo, en el verso 45, dice: estos son los estatutos, las leyes y las reglamentaciones que les enunció Moisés a los hijos de Israel tras de haber salido de la tierra de Egipto. De este lado del Jordán, frente a Bet-peor, en tierras de Sihón, el rey de los Emoritas, que residía en Hesbón, a quien había derrotado Moisés con los hijos de Israel en el último tramo de la travesía recorrida tras salir de Egipto. Y ellos conquistaron su territorio y las tierras de Og el gigante, rey de Basán, quienes eran los dos reyes emoritas de la Transjordania, por donde aparece el sol, desde Aroer a orillas del río Arnón hasta el monte Sión, llamado Hermón, y toda la llanura de la Transjordania hasta el mar al pie de los saltos de Jaspiga. Aquí vemos este recordatorio que hace Moisés al pueblo de Israel, advirtiéndole de que las leyes, los reglamentos que Moisés les enseña, que recibió en el monte Sinai, son para aplicarlas y para vivirlas hoy, para que las enseñemos a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Que está presente, y no olvidemos lo que le pasó a esa generación cuando, seducido por las mujeres de Moab, estas los llevaron a dar y ofrecer sacrificios a Baal Peor, la mortandad que provocó. Recordar también el día que estuvo todo el pueblo frente al monte Sinai, que no vieron imagen, solamente había fuego y una voz del fuego. No había imagen, para que el pueblo recuerde que no debe hacerse una imagen del Creador, del Dios Todopoderoso, porque desde el momento en que tú te haces una imagen, caes totalmente de la gracia del Eterno. También les habla de que no olviden el pacto que el Eterno estableció con el pueblo. Los pactos de Dios los establece Él, y Él coloca las condiciones del pacto. Muchas veces he escuchado por ahí predicadores que dicen: ven y pacta con Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas insignificantes para ir a proponerle un pacto a Dios. Es Él que ha hecho un pacto que es eterno.
Nosotros tenemos que ajustarnos a la reglamentación de ese pacto, nada más. También Moisés establece y pone por testigo al sol, al cielo, a la tierra, como testigo. Y se les advierte que si ellos desobedecen estos mandamientos, que se reducen en 10, y que si ellos empiezan a caer en la idolatría de cualquier cosa, Dios los va a echar fuera de la tierra, los va a dispersar. Y si pasa el tiempo, después de tanto sufrimiento, el pueblo se arrepiente y empieza a clamar a Dios, Él les va a escuchar y los va a rescatar. Los van a rescatar. Siempre habla que en ese tiempo, dice, un día buscarán ustedes desde allí al Eterno y lo encontrarán. Si le llaman, Él va a permitir que accedan a Él, si es con todo el corazón y con todo el sentimiento. Y al final de los tiempos, retornarán a Dios y escucharán su voz. Al final de los tiempos, al final de todo el tiempo del sufrimiento. Hemos visto y hemos sido testigos de la historia de este pueblo, que sabemos que fue dispersado muchas veces, no una sola vez. Luego que estuvieron en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, cuando ya no estaba Josué, cuando ya no estaba Caleb, empezaron a gobernarse a través de jueces por tribu. Pero muchas veces tanto el juez como el pueblo se olvidó del pacto, se olvidó de las leyes y empezó a hacer todo lo contrario que Dios había establecido. Y ocurre que en ese momento vienen a atacarlo los enemigos y prevalecen contra ellos. Cuando ya no daban más, comienzan a clamar, Dios les escucha y los salva. Les fue dando algunos jueces, entre ellos a está Débora, una mujer que fue valiente también, y que al final llevaron a Israel a la victoria. Después ustedes saben que el pueblo pide un rey. Tenían un rey, que era el Dios Todopoderoso, pero ellos querían un rey de carne y sangre. O sea, que podían ver, tocar, qué sé yo, como los demás naciones. Y Dios le da a Saúl. Pero desgraciadamente Saúl, hombre imponente, hermoso, guerrero, aparta su corazón y hace lo que a él le parece. Y Dios lo desecha. Y toma de entre las ovejas a un pastorcito insignificante, a David, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por su padre, que lo mandaban a cuidar las ovejas de su padre, que fue tan valiente cuando vio que Goliat desafía al pueblo y nadie le enfrenta, el gigante, y con una onda él vence al gigante. Dios lo elige para ponerlo por rey. Bueno, y ahí vamos viendo la historia del pueblo que fue después, posteriormente, llevado cautivo a Babilonia, después tuvo a los medo-persas sobre ellos, tuvo a Alejandro el Grande sobre ellos, el imperio griego, que cuando termina quedan bajo el patrocinio de uno de los generales, y por último estuvo el imperio romano. Y ellos fueron dispersados. Pero cuando el pueblo ya no da más, vuelve a la tierra de Israel. Y la última vez fue después del 48, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que vuelve el pueblo de Israel. Vuelve a la tierra y vuelve a recuperar su espacio, el espacio que Dios le dio. Pero cada vez que ese pueblo se olvida de sus ordenanzas, viene la aprensión. Y estos son ejemplos para nosotros, porque si bien es cierto, hemos sido salvos por la gracia, por la sangre del Cordero, somos salvos nuestra alma, pero nuestra vida aquí es salva por la obediencia a su palabra. El que persevere hasta el fin será salvo. Qué importante es ver qué es lo que nos dice las instrucciones de los mandamientos de Dios para no desviarnos. Están vigentes. El Señor Jesús no infringió ningún solo mandamiento. Él se ajustó a toda la ley.
Y Él ha venido a morar en nosotros por su Espíritu. Y su Espíritu, que es su misma esencia, no va a ir en contra de esos mandamientos. Por lo tanto, hay que recordarlos, hay que aprenderlos, hay que aplicarlos, hay que enseñar a nuestros hijos, no solamente con nuestra boca, sino con el ejemplo. Si tú le dices a tu hijo que no murmure, que no hable mal de nadie, que no pele a otro, y te escucha pelando, te escucha hablando mal de alguien, esa enseñanza es nula. Si tú le dices a tu hijo que no hay que mentir, que siempre hay que decir la verdad, y te ven omitiendo la verdad, esa enseñanza quedó nula. Lo que queda en los ojos de los hijos no es lo que tú dices con tu boca, sino lo que haces con tus hechos. Por eso es importante que nosotros en este tiempo, sobre todo en este tiempo final, que no queda mucho tiempo, en que los días son malos y se van a poner más malitos, es que nosotros estemos ajustados a esos mandamientos, porque si estamos ajustados a los mandamientos, si estamos en esa comunión con Él, el Señor nos va a librar y vamos a poder perseverar hasta el fin para ser salvos de lo de aquí y ser rescatados, ser salvados por el Eterno. Continuaremos con el capítulo 5 hasta que terminemos el libro, Dios mediante. Si les gustó, denle un like, hagan sus comentarios, hagan preguntas si quieren. Si yo las puedo responder, se las responderé. Pero lo importante es que dialoguemos. Esto no es un estudio bíblico, lo hago bien claro, no es una predicación. Yo no soy predicador, yo no soy pastor, yo no hago estudios bíblicos. Yo estoy simplemente tomando la escritura verso por verso, leyéndoselas y comentándolas, aplicándolas al tiempo presente. Cuando vemos que estamos viviendo días difíciles en que toda la naturaleza, las fuerzas del viento, las fuerzas del agua, la fuerza del fuego, la fuerza de la tierra, están dándole con todo al hombre, y es por lo que nosotros hemos hecho, nosotros podemos pedir, si estamos ajustados, si estamos en comunión con Él, si podemos clamar a Él porque estamos en esa comunión, que nos libre y que libre nuestro país y nos libra. Pero si nosotros no estamos ajustados, si nosotros no estamos en comunión con Él, esa petición ahí va a quedar. Porque ¿quién es este? No lo conozco. No permanece conmigo. Solamente se puede interceder cuando uno permanece en la presencia del Señor. Y para eso no hay que salir ni entrar, es permanecer, es vivir conforme la palabra, conforme los mandamientos del Señor. Tengan un buen día, dejen sus comentarios, denle like y suscríbanse al canal.